Rodrigo Borgia no fue un guía espiritual. Fue un estratega del placer y la muerte. Compró el papado, instaló a sus hijos ilegítimos en el poder y convirtió el Vaticano en un palacio de orgías, veneno y pactos oscuros. Sus enemigos morían en cenas de reconciliación. Su hija Lucrecia fue usada, exhibida y marcada por rumores de incesto. Su hijo César, su espada. Celebraron orgías dentro de la iglesia. Mataron con vino envenenado. Y cuando el Papa murió, su cuerpo se descompuso antes de ser enterrado. Esta historia no es sagrada. Es el retrato del pecado con corona papal. Roma, verano de 1492. El calor era espeso, casi litúrgico. Las piedras centenarias del Vaticano, ardientes bajo el sol, parecían transpirar junto a los hombres que, enclaustrados en el cónclave, sudaban no solo por el clima, sino por la tensión invisible que colgaba en el aire como un incienso envenenado. En teoría, era un acto sagrado, la elección del nuevo sumo pontífice. Pero lo que sucedía dentro de aquellas salas era cualquier cosa menos espiritual. Los cardenales, vestidos de púrpura y recubiertos de oraciones vacías, negociaban en susurros lo que jamás se atreverían a pronunciar en voz alta. Monedas cambiaban de manos. Cartas selladas con promesas viajaban de celda en celda, y en algunos casos los favores ofrecidos no eran oro ni tierras, sino cuerpos jóvenes conducidos con sigilo por pasillos en penumbra. Rodrigo Borgia no era el más virtuoso, ni el más sabio, ni el más viejo. Era el más dispuesto, el más peligroso, el mejor negociador que el infierno hubiera parido dentro de los muros de la iglesia. Su mirada no se desviaba, sus ofertas eran precisas, su ambición absoluta. Mientras otros cardenales hablaban de redención, él hablaba de cargos. Mientras otros oraban, él firmaba pactos sellados con el pecado. Cuando el humo blanco ascendió, el cielo no celebró. Permaneció en silencio. La elección había sido consumada. Rodrigo Borgia fue proclamado papa bajo el nombre de Alejandro VI. No fue un milagro, fue una compra, una conquista, un golpe de estado revestido de incienso. El trono de San Pedro desde aquel día quedó manchado. No de tinta, no de doctrina, sino de deseo. Para comprender el ascenso de Rodrigo Borgia, es necesario comprender primero el corazón putrefacto del Vaticano del siglo XV. La Iglesia no era un templo de redención, era un campo de batalla entre familias poderosas, donde la fe era apenas un velo decorativo y donde cada decisión tenía un precio exacto. Rodrigo había nacido en Xàtiva, en el Reino de Valencia, en 1431. Desde joven, fue introducido en los círculos eclesiásticos más altos gracias a su tío materno, el Papa Calixto III, quien no dudó en favorecerlo con cargos, tierras y privilegios. Aún sin tomar los votos finales, Rodrigo acumulaba rentas y jurisdicciones. Su formación fue jurídica, su ambición, política y su talento, carnal. Ya en Roma, Rodrigo cultivó no solo poder, sino placer. Tomó como amante a Vanozza Catanei, una mujer de noble linaje con quien tuvo 4 hijos. Los reconoció sin pudor Juan, César, Lucrecia y Jofre. Mientras otros clérigos escondían a sus bastardos tras muros de silencio, él los exhibía, los elevaba, los preparaba como instrumentos de un proyecto más vasto, la creación de una dinastía papal. Como cardenal, Rodrigo fue maestro en el arte de la doble cara. En público, recitaba pasajes sagrados con voz pausada. En privado se reunía con banqueros, mercenarios, cortesanas. Su casa era un lugar de cenas opulentas, tertulias llenas de insinuaciones políticas y veladas que terminaban con las ropas arrugadas en el suelo y promesas grabadas en carne. El cónclave de 1492 no fue su primera apuesta, pero sí su más perfecta jugada.
Utilizó su vasta fortuna para comprar votos, prometer diócesis y cargos curiales, ofrecer alianzas matrimoniales, incluso títulos para los hermanos y sobrinos de los cardenales votantes. Algunos crónicos afirman que no hubo un solo voto que no pasara por sus manos, de una forma u otra. Cuando fue proclamado papa, no se arrodilló ante Dios. Se sentó en el trono de San Pedro como quien ocupa una silla ganada en una partida final. Sabía que su reinado no sería espiritual, sería dinástico, político y carnal. La tiara, símbolo de humildad y guía divina, reposaba ahora sobre la cabeza de un hombre que dormía entre concubinas, planificaba guerras y sonreía al borde del abismo. Desde el momento en que se ciñó la tiara papal, Alejandro VI convirtió el Vaticano en una prolongación de su linaje. Su familia, ilegítima, escandalosa, poderosa, fue elevada sin disimulo al centro mismo del cristianismo. A Juan Borgia le entregó el título de duque de Gandía. A César lo vistió con la púrpura cardenalicia, aunque todos sabían que su vocación no era pastoral, sino militar. A Jofré lo casó con una princesa napolitana, y a Lucrecia, su hija predilecta, la convirtió en moneda de alianzas políticas, casándola y recasándola como si fuera una ficha en un tablero de ajedrez eclesiástico. Los pasillos del Vaticano, antaño espacio de meditación y conspiración silenciosa, se llenaron ahora de risas, perfumes, orgías disimuladas y música profana. Los apartamentos papales albergaban no solo discusiones teológicas, sino veladas donde la carne era el centro y la penitencia, un rumor lejano. Rodrigo no lo ocultaba, no necesitaba hacerlo. Su poder era tan absoluto que la moral dejó de tener peso. El pecado no existía si nacía en el trono. Lo verdaderamente perturbador no fue su corrupción, sino su impunidad. Lo que para otros habría significado excomunión o escándalo, en él se convertía en una nueva forma de gobierno. Donde la Iglesia pedía castidad, él ofrecía herencia. Donde otros escondían sus placeres, él los inscribía en bulas papales. El trono de San Pedro se había convertido en una cama caliente, una mesa de negociación, una fortaleza del deseo. La historia oficial hablaría después de su legado como controvertido. Pero quienes vivieron bajo su sombra no usaban eufemismos. Sabían que el hombre que se decía vicario de Cristo era, en realidad, un monarca de cuerpos, monedas y miedo. Rodrigo Borgia no fue elegido por el Espíritu Santo. Fue coronado por el instinto más primitivo, el deseo de poseerlo todo. Y así comenzó uno de los pontificados más oscuros de la historia. No con una bendición, sino con un acuerdo, firmado con placer. Bajo los frescos de Rafael y las bóvedas doradas del Vaticano, no siempre se rezaba. Cuando las puertas se cerraban al caer la noche y los cantos sagrados se extinguían, otras melodías comenzaban a sonar. No eran salmos, sino risas ebrias, jadeos apagados, el roce de sedas cayendo al suelo de mármol frío. El palacio pontificio, corazón de la cristiandad, se convirtió en el epicentro de una corte hedonista, cuidadosamente disfrazada de solemnidad. Aquí, los rezos eran liturgia para el pueblo. Pero en los salones privados del Papa Alejandro VI, la verdadera misa comenzaba cuando el candelabro se apagaba y el vino se servía con una sonrisa ladeada. Giulia Farnese, apodada la amante del Papa, no vivía a escondidas. Resplandecía en las procesiones, en los banquetes y en los retratos. Habitaba, literalmente, junto a la habitación del pontífice. Era joven, bella y descrita como una virgen antes del Vaticano y una reina después de cruzar sus puertas. Nadie fingía ya. Roma entera sabía que en la Santa Sede se celebraban más que sacramentos. La pregunta no era si ocurría. La pregunta era hasta dónde llegaba.
Alejandro VI no necesitaba disfrazar su corte. La había convertido con naturalidad implacable en una extensión de su apetito. A su alrededor orbitaban cortesanos, clérigos, embajadores y nobles, no solo en busca de favores políticos, sino también de placeres organizados. Y lo sabían. Complacer al Papa podía ser tan rentable como una bula papal, o más. Los cronistas más valientes, como Johannes Burchard, maestro de ceremonias pontificio, dejaron testimonio de ciertas veladas que, de tan explícitas, se mencionaban en sus notas con un tono casi clínico, incapaz de ocultar la repulsión. Una de ellas, la más infame, pasaría a la historia como el banquete de las castañas. Según Burchard, en este evento, celebrado en los apartamentos privados del Vaticano, 50 prostitutas fueron invitadas a un festín organizado por el Papa y sus hijos César y Juan. Se les ordenó desnudarse y recoger castañas esparcidas por el suelo a 4 patas, mientras clérigos y nobles las observaban, evaluaban y después las usaban como parte de concursos de virilidad. El que más mujeres poseyera aquella noche sería recompensado con joyas del tesoro papal. La ceremonia no era solo lujuriosa, era jerárquica, un espectáculo de dominio, de poder expresado a través del sexo. Los cuerpos no eran cuerpos, sino trofeos. El placer no era placer, sino una forma de mostrar quién mandaba sobre la carne, el oro y la cruz. Y en medio de aquel ambiente suntuoso y decadente, brillaba una figura que generaba tanto deseo como incomodidad. Lucrecia Borgia. Hija del Papa, hermana de César, esposa forzada en alianzas sucesivas, su presencia constante y silenciosa en las veladas más selectas comenzó a alimentar rumores más oscuros que los muros de mármol podían soportar. Demasiado presente, demasiado resguardada, demasiado observada por los ojos de su padre. Aunque nunca se encontraron pruebas documentales que confirmaran los peores temores, los susurros se convirtieron en cuchillos. La cercanía entre Lucrecia y Rodrigo, la mirada posesiva de César, los matrimonios anulados y los embarazos silenciados dibujaban una línea peligrosa entre familia, poder y deseo. En la corte de Alejandro VI, el pecado no era pecado si se celebraba en voz baja y se sellaba con regalos. Los pasillos del Vaticano no eran testigos mudos, eran cómplices. Las paredes no confesaban lo que veían, pero sí absorbían los suspiros, los gritos contenidos, los juramentos rotos al pie de un lecho papal. El pontífice, vestido con su manto blanco y su anillo apostólico, presidía una corte donde los límites morales se disolvían con el vino. Las cenas comenzaban con oraciones y terminaban con orgías. Las bendiciones compartían espacio con apuestas carnales. Las santas reliquias dormían a escasos metros de cuerpos exhaustos y monedas repartidas entre sábanas revueltas. Lo más perturbador no era lo que se hacía, era que nadie lo ocultaba. Los embajadores extranjeros escribían cartas codificadas a sus reyes, describiendo el espectáculo con asombro y escándalo. Pero Roma, embriagada y temerosa, aceptaba como normal lo que siglos después sería descrito como herético, y en medio de todo, Lucrecia. No se sabe si fue víctima, testigo o cómplice, pero sí que fue, para muchos, el símbolo de una corte que no conocía el pudor. El Vaticano había dejado de ser el reflejo de Dios en la tierra. Era ahora el reflejo de un hombre, Rodrigo Borgia. Y él no rezaba a los santos, él los sustituía. En los retratos oficiales, Lucrecia Borgia aparece como una figura de luz, de cabellos dorados, mirada apacible, piel translúcida. Su imagen fue utilizada durante años como símbolo de pureza, cultura y nobleza. Pero bajo esa superficie pulida, había una verdad que la historia prefirió arrinconar en el susurro, en el rumor, en la sombra que no se atreve a convertirse en palabra.
porque entre los Borgia la familia no era solo lazos de sangre, era una muralla, una celda, una cámara sin puertas donde los cuerpos podían cruzar límites que no debían ser cruzados. Y Lucrecia, en el centro de esa estructura, fue a la vez princesa, hija, hermana y pieza de negociación. Pero también, quizá, algo más. Demasiado presente, demasiado protegida, demasiado observada. Desde su adolescencia, Lucrecia vivió envuelta en una sobreprotección que no respondía solo a un celo paterno. Rodrigo la visitaba a todas horas, controlaba cada conversación, cada amistad, cada suspiro. César, su hermano, ejercía una vigilancia más física, casi agresiva. Nadie podía acercarse a ella sin pasar por su juicio. Nadie podía tocarla sin provocarle una mirada de hielo. Pronto, los rumores comenzaron a tomar forma. Primero en las calles de Roma, luego en las cortes extranjeras y finalmente en las cartas cifradas de embajadores, cronistas y nobles enemigos. ¿Qué había entre Lucrecia, su padre y su hermano? ¿Por qué sus matrimonios fracasaban siempre bajo circunstancias inexplicables? ¿Qué secretos compartía la familia Borgia cuando se cerraban las puertas de sus aposentos? Lo que al principio fue murmullo, pronto se volvió leyenda, y lo que la historia nunca se atrevió a confirmar con tinta oficial sobrevive como una de las sospechas más turbias del Renacimiento. Lucrecia Borgia nació en 1480, hija ilegítima de Rodrigo y Vanozza Catanei. Desde su infancia fue tratada como una joya política. Su educación fue refinada, su presencia medida, su virtud moldeada al gusto de los que sabían que sería moneda de poder. A los 13 años fue casada por conveniencia con Giovanni Sforza, señor de Pesaro, un matrimonio diseñado para afianzar alianzas entre los Borgia y una de las familias más influyentes del norte de Italia. Pero el matrimonio se convirtió rápidamente en un problema. Giovanni no fue útil políticamente. Era débil, políticamente inestable y, peor aún, celoso de la cercanía entre Lucrecia y los hombres de su propia familia. Cuando comenzó a protestar en voz alta por el trato preferencial que Rodrigo y César le daban a su esposa, el Papa ordenó la anulación del matrimonio bajo la acusación de impotencia. Un escándalo público. Una humillación deliberada. La anulación se realizó bajo un procedimiento que rozaba lo grotesco. Giovanni fue obligado a firmar una declaración jurada en la que admitía su incapacidad sexual. Cuando intentó resistirse, comenzaron a circular rumores de que sería eliminado. Huyó de Roma y desde su exilio lanzó acusaciones que hicieron temblar los cimientos morales del Vaticano. Afirmó que Lucrecia era la amante de su padre y de su hermano. Rodrigo lo desmintió. César guardó silencio. Pero Roma ya había escuchado. Años más tarde, Lucrecia fue casada con Alfonso de Aragón, duque de Bisceglie, hijo ilegítimo del rey de Nápoles. Fue un matrimonio más ventajoso, pero no por ello más seguro. Alfonso era joven, atractivo y verdaderamente enamorado de Lucrecia. Pero esa cercanía despertó los celos de César, ahora convertido en capitán general de los ejércitos papales y figura temida en toda Italia. En julio de 1500, Alfonso fue atacado brutalmente en una emboscada a plena luz del día. Sobrevivió a duras penas y fue trasladado al Vaticano para recibir cuidados. Allí, entre médicos y sirvientes, recibió la visita de César Borgia. Poco después, murió por estrangulamiento. La explicación oficial, un ataque de sus enemigos políticos. La explicación oficiosa, fue asesinado por orden de su cuñado. Lucrecia lloró, se encerró, pero no habló. Nunca. Y esa mudez fue tan ensordecedora como una confesión. Para muchos Lucrecia era víctima, para otros, cómplice. Algunos la veían como una prisionera con rostro angelical. Otros,
como una mujer fatal nacida dentro de un templo profano. Lo cierto es que cada uno de sus matrimonios, 3 en total, sirvió a los intereses de su padre y su hermano, y cada uno terminó en tragedia, sospecha o muerte. ¿Fue Lucrecia un instrumento político, una marioneta atrapada en las redes del poder? ¿O fue también una mente silenciosa que supo moverse entre el deseo y la supervivencia, entre la obediencia y la manipulación? La historia aún no ha respondido. Y quizás no quiera hacerlo. En 1501, durante el tercer matrimonio concertado por su padre, esta vez con Alfonso d'Este, futuro duque de Ferrara, Lucrecia fue enviada fuera de Roma. La ceremonia se celebró con pompa, pero la separación fue abrupta. La corte pontificia quiso alejarla, silenciarla, borrarla de la vista pública. No fue solo una estrategia política, fue una necesidad. Lucrecia partió dejando atrás un palacio convertido en santuario de rumores. Dejó atrás amantes muertos, esposos humillados, cartas desaparecidas, habitaciones selladas. Dejó atrás la compañía diaria de su hermano César, de quien se decía que la amaba con un celo no fraternal, y de su padre, que firmaba decretos imperiales con una mano y la acariciaba con la otra. Ya en Ferrara, se convirtió en una duquesa respetada. Administró, gobernó y construyó una imagen pública más digna, más decorosa. Fue madre, mecenas de las artes, patrona de poetas. Pero el pasado romano nunca la abandonó. Sus enemigos nunca olvidaron lo que se decía de ella, y sus cartas, aunque pulidas, aún revelaban nostalgia por un mundo cerrado que la había marcado para siempre. Cuando murió en 1519, fue enterrada sin escándalos, sin títulos vaticanos, sin aplausos, solo con silencio. Hoy, su imagen oscila entre 2 extremos, el de la víctima inocente atrapada en una red de hombres sin alma y el de la mujer que conoció y calló lo que nunca debía haberse permitido. Quizás la verdad está en el espejo que usaba cada mañana. Un espejo donde su reflejo no era solo suyo, sino de su padre y de su hermano. Las cenas en la corte papal no eran simples ocasiones diplomáticas, no eran banquetes celebratorios ni espacios para el descanso de los sentidos. Eran escenarios cuidadosamente diseñados, donde cada asiento, cada plato, cada copa, estaba dispuesto como parte de una coreografía silenciosa de poder. En los salones del Vaticano durante el pontificado de Alejandro VI, el mantel no cubría solo la mesa, sino las verdaderas intenciones del anfitrión. Cuando se invitaba a un enemigo político, a un cardenal disidente o a un aliado que ya no resultaba útil, el gesto no era de reconciliación, era una advertencia, o en algunos casos, una sentencia. Se servía vino importado, aves sazonadas con especias exóticas, dulces orientales bañados en miel, y a veces, cantarella, el veneno más temido del Renacimiento, inodoro, indetectable, letal. Los cronistas no siempre registraban las muertes, pero sí las ausencias. Hombres que cenaban con el Papa y no volvían a ser vistos, o que, días después, aparecían muertos en sus lechos, con el rostro contraído por un espasmo final imposible de explicar. Los médicos, pagados por Roma, hablaban de fiebres repentinas, de infecciones digestivas, de castigos divinos, pero las bocas que sabían la verdad se cerraban antes de hablar. En la corte de Rodrigo Borgia no era la espada la que ejecutaba, era la copa, y quien brindaba primero no siempre brindaba 2 veces. El uso del veneno como herramienta política no fue invención de los Borgia, pero bajo el mando de Alejandro VI y su hijo César se convirtió en una ciencia, una estrategia, un arte sombrío. La cantarella, según algunas fuentes, elaborada a base de arsénico refinado y otras toxinas sutiles,
Era servida, al parecer, en dosis que imitaban dolencias naturales: fiebre, sudoración, vómitos, delirios. Su aplicación era casi quirúrgica, y su uso, reservado a quienes conocían los secretos más oscuros del poder. César Borgia, convertido en el brazo ejecutor de su padre, sabía con quién hablar y a quién invitar. Las cenas que organizaba, ya fuera en los jardines del Vaticano, en castillos papales o en casas prestadas por nobles aliados, tenían un patrón. Empezaban con música, pasaban por largos discursos de aparente reconciliación y terminaban, horas más tarde, con un invitado menos. En muchos casos, no había cadáver inmediato. La muerte llegaba lentamente, días después, con síntomas que podían atribuirse a cualquier otra causa. Pero en todos los casos el mensaje era el mismo: Roma pertenece a los Borgia, y quienes se oponen cenan con ellos solo una vez. Se habló, por ejemplo, del cardenal Orsini, cabeza visible de una familia enemiga. Fue invitado a una cena privada con el Papa. Al día siguiente, se enfermó repentinamente. Murió al tercer día, el mismo día en que se transfirieron sus propiedades, por orden papal, al tesoro de la Iglesia. Su testamento, convenientemente desaparecido. Otros casos quedaron en el anonimato. Nobles menores, oficiales militares, confidentes que sabían demasiado, amantes que rompieron el pacto del silencio. Todos ellos murieron lentamente, sin rastro de violencia, pero con una agonía que parecía diseñada para recordar quién tenía la última palabra. Incluso dentro del círculo cercano, nadie estaba a salvo. Los sirvientes que presenciaban demasiado eran trasladados, silenciados o enviados a misiones de las que no regresaban. El Vaticano, bajo Alejandro VI, no era solo un centro de poder. Era un teatro de máscaras, donde el veneno era el actor principal. Hay una verdad que los cronistas nunca pudieron confirmar con certeza, pero que todos repetían con voz baja y mirada evasiva. El Papa Alejandro VI y su hijo César, en más de una ocasión, envenenaron a sus propios invitados. Y en al menos una ocasión, el veneno no llegó al destinatario correcto. La historia más persistente, aunque envuelta en misterio, señala que una de las muertes más grotescas del pontificado fue resultado de un error de cálculo. En una cena organizada para eliminar a un cardenal particularmente incómodo, el veneno fue servido, pero, por un descuido, consumido por otro, o, según algunos, por el propio Papa. Este incidente, aunque nunca confirmado oficialmente, cobra fuerza cuando se analiza la misteriosa enfermedad que atacó a Alejandro VI y a César casi simultáneamente en agosto de 1503. Ambos se enfermaron tras un banquete. El Papa murió días después, en un estado de descomposición tan acelerado que sus propios sirvientes se negaban a tocar el cuerpo. César, por su parte, sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. La cantarella, perfeccionada por manos invisibles, terminó por girarse contra su propio creador. Pero lo más perturbador no fue la muerte, fue el vacío que dejó. Porque con su desaparición no se cerró una era, se abrió una grieta. El pueblo romano no lloró, aplaudió. Los nobles no lamentaron, celebraron. El Vaticano, sin su sombra, parecía respirar por primera vez en años. Y aún así, el miedo persistió. Porque el veneno no deja pruebas, solo dudas. Y en Roma, donde la historia se escribe con tinta, sangre y copa, nadie está completamente seguro de haber bebido solo vino. Roma, agosto de 1503. El aire era espeso, inmóvil, con un calor inmisericorde que se pegaba a la piel como un sudario anticipado. La ciudad, inquieta, soportaba la canícula con los labios apretados, como si supiera que algo, en algún rincón del poder, estaba a punto de romperse. En el Vaticano, el Papa Alejandro VI celebraba otro de sus célebres banquetes.
Fue una cena privada, sin fastos públicos, pero cuidadosamente organizada. Entre los asistentes estaban César Borgia, cardenales de confianza, y un pequeño séquito de criados que sabían más de lo que jamás se atreverían a decir. El ambiente era denso, el vino abundante, las sonrisas forzadas. Y en algún punto de la noche, algo fue servido que no debía ser probado por el anfitrión. Poco después, tanto el Papa como su hijo comenzaron a mostrar signos de malestar. Sudoración excesiva, fiebre alta, espasmos, vómitos oscuros. En un principio se atribuyó a un golpe de calor, pero los síntomas se intensificaron con una rapidez que desmentía cualquier explicación natural. César, más joven y resistente, sobrevivió. Alejandro, en cambio, comenzó a pudrirse en vida. Su piel se ennegreció, su cuerpo se hinchó grotescamente. Un hedor insoportable se apoderó de sus habitaciones, antes incluso de que exhalara su último aliento. Murió en su lecho el 18 de agosto, en condiciones tan indignas que incluso sus enemigos se horrorizaron. Pero el Vaticano, lejos de detenerse en la tragedia, comenzó a vaciar sus habitaciones antes de que su cadáver se enfriara. El Papa estaba muerto. Y Roma no lloró. Brindó. La muerte de Alejandro VI fue un espectáculo grotesco. Su cuerpo, víctima del calor extremo y, posiblemente, del mismo veneno que él había usado durante años, se descompuso con una velocidad que desafiaba la lógica médica de la época. Los cronistas relatan que, apenas unas horas después del deceso, el cadáver estaba irreconocible. La piel se volvió negra, resquebrajada, como quemada por dentro. Los labios se abrieron mostrando dientes ensangrentados. El vientre se hinchó tanto que fue necesario romper parte del ataúd para que el cuerpo pudiera entrar. Y aún así, tuvieron que empujarlo con fuerza para cerrarlo. No hubo cortejo fúnebre digno. No hubo velorio papal. No hubo lágrimas públicas ni honores de Estado. Su entierro fue apresurado, casi clandestino. La ceremonia apenas tuvo testigos. Algunos de los suyos ya habían huido. Otros esperaban turno para repartirse lo que quedaba del poder pontificio. La leyenda comenzó a gestarse de inmediato. Se decía que el cuerpo había cambiado de forma, que su rostro, al morir, se retorció hasta parecer el de un animal, que el hedor que emanaba de su cuerpo era tan denso, tan infernal, que impregnó los muros durante semanas, que en la hora final su alma había luchado por salir, y no lo había logrado. No faltaron quienes afirmaran que Alejandro VI había sellado un pacto con el diablo, y que en su muerte aquel contrato exigió el pago completo. Por eso el cuerpo no se corrompió, se rebeló. Ya no había oropeles, ni perfume, ni retratos, solo carne putrefacta y la certeza brutal de que el poder, cuando se ejercita sin alma, deja huellas que ni la tumba puede disolver. Con la muerte del Papa, el Vaticano se desmoronó por dentro. César, debilitado física y políticamente, intentó sostener el legado, pero la estructura que habían construido juntos comenzó a colapsar. Sin la bendición de su padre, los enemigos afloraron. Las alianzas se quebraron, los territorios se perdieron. En apenas meses, la dinastía Borgia fue reducida a un susurro incómodo, una palabra que los nuevos pontífices pronunciaban con vergüenza o con desprecio. Pero el daño ya estaba hecho. Roma había sido gobernada durante 11 años por un hombre que no predicó, no confesó, no guió, sino que poseyó, corrompió y destruyó. El legado de Alejandro VI no fue espiritual. No dejó encíclicas memorables ni reformas teológicas. Dejó cadáveres, leyendas, propiedades confiscadas, matrimonios deshechos y un aroma persistente a vino mezclado con veneno. Sus hijos, dispersos o asesinados. Sus aliados, traicionados o muertos.
sus enemigos, vengados por el tiempo, y el Vaticano, purgado a la fuerza, como si intentara exorcizar el espectro de un papa que nunca debió ser. Pero los muros recuerdan, y aunque los libros se reescriban y los retratos se cuelguen con cuidado, la sombra de Rodrigo Borgia sigue adherida a las piedras del palacio, un eco sordo que recorre pasillos, que habita archivos secretos, que murmura en lenguas muertas, porque algunos pecados no se absuelven y algunos papados no terminan con la muerte, solo cambian de forma